Hoy quiero compartir contigo un concepto que hace muchos años escuché, que al principio no entendía y que de alguna manera me ha ayudado a solventar o a pasar de alguna manera momentos muy críticos en la vida. Hoy te voy a revelar una parte también de mi punto de inicio, de mi punto de partida y cómo de alguna manera la expresión quemar los botes me ha ayudado muchísimo a encontrar la fuerza en el temor, porque así es, para poder lograr salir adelante en distintas situaciones de la vida. Cuando yo tenía 15 años, empecé a trabajar en un negocio familiar que era una pizzería. Yo era el pizzero. En ese negocio, de alguna manera trabajábamos pues con mis papás, con mis hermanos, y pues de alguna manera había pues como cierta armonía en el tema del trabajo. Sin embargo, en ese momento, de alguna manera habían ciertas también diferencias en cuanto a las visiones pues como de la economía, del dinero, del pensamiento pues como de cómo iban a salir las cosas y cómo eran concretamente el tema económico en mi casa. Una parte dura que tuve que de alguna manera enfrentar es que el deseo que empecé a tener y que se fue empezando a desarrollar a lo largo de los años no estaba tan sustentado en cómo económicamente lo iba a hacer posible. Y entonces para mí ese fue el primer conflicto que tuve que resolver en mi interior. ¿Por qué? Porque era muy difícil de alguna manera poder expresar un deseo que no pareciera que estuviera sujeto pues como a la realidad. Entonces en ese momento de alguna manera sin dinero, pero eso sí, con toda la fuerza, con toda la dedicación y con todo el tiempo, decidí el hecho de que iba a viajar por fuera del país. En ese momento nadie de mi familia lo había podido lograr. ¿Por qué? Precisamente porque vivíamos un poco pues como en ese pensamiento de la carencia, de la necesidad y del que para hacer las cosas se necesitaba únicamente el tema del dinero. ¿Sí? Entonces para mí fue muy duro empezar a labrar y empezar a abrir un nuevo camino, una nueva forma de ver las cosas, y por eso de alguna manera hoy quiero contarte y expresarte esta parte pues como de mi proceso personal. Allí fue la primera vez en que para mí tomó sentido la expresión quemar los botes. Quemar los botes es eso, es tomar todo ese miedo, porque es un miedo grande también el que tú tienes. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar contigo mismo, ¿sí? Con tu entorno, incluso con tu propia familia. Y tienes que defender tu punto de vista, esa parte, más que un punto de vista, es como parte de esa naturaleza que ya hay en ti y que no puedes negar. Mira, con toda la dedicación, con toda la fuerza, logré obtener una beca, logré obtener unos recursos, sin tener dinero, pero sí con esfuerzo, con dedicación, con inteligencia. Y eso hizo que pudiera viajar al extranjero. Allí duré 5 años, allí estudié, allí pude trabajar, allí pude viajar y pude ver que el mundo es de alguna manera mucho más grande de lo que uno se lo podía imaginar. Y ese mundo entró de alguna manera en mi cabeza y me validó esa opción de que quemar los botes es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida en un momento de temor, en un momento de cambio. Hoy quiero decirte eso. Mira, de alguna manera quemar los botes no solamente lo vas a hacer una vez en la vida, lo vas a hacer muchas veces, te tienes que enfrentar muchas veces a ese entorno. Pero hay que tener una cosa muy en cuenta y muy presente, y es que de alguna manera, si tienes claro que esa insatisfacción parte de tu naturaleza humana, de tu naturaleza como persona, tienes que defenderlo, tienes que buscar el camino, tienes que buscar abrirte y hacerlo. No es fácil, porque de alguna manera a veces el primer enemigo que encuentra uno es el miedo que tiene uno dentro de sí. Pero hay que tomar todo eso, volverlo fuerza y luchar y salir adelante. Hay otros momentos muy difíciles también de alguna manera que quiero revelarte el día de hoy. ¿Y esto con qué sentido? Con el sentido de que veas que de alguna manera son situaciones con las que tienes que enfrentarte, así como de alguna manera me he enfrentado yo. Mira, hubo otro momento difícil y es cuando después regresé el primer año
del viaje de España, estaba en España cursando pues como mis estudios, y en ese momento no podíamos pues como, o yo no podía trabajar por el tema pues como de que yo estaba yendo a estudiar únicamente. En ese momento regresé a Colombia y durante ese tiempo trabajé en un tema pues como de publicidad. Ya en ese momento digamos que las cosas en mi familia había cambiado un poco. Ellos ya tenían pues como un nuevo medio de negocio que era el tema de la publicidad. Trabajé allí, logré ahorrar y logré completar lo de los primeros 30 días de estadía. Era únicamente eso lo que tenía. En ese momento recuerdo que al finalizar pues como mi periodo de estadía aquí, mi padre, y de alguna manera no lo juzgo porque los papás muchas veces quieren lo mejor para los hijos, pero a veces lo mejor para los hijos es dejarlos volar, es dejarlos que de alguna manera se estrellen o que de alguna manera vivan la vida, afronten sus temores y logren salir adelante. Eso es lo mejor que pueden hacer los papás por los hijos. Volviendo al caso, mi papá de alguna manera en ese momento, al ver pues como todo lo que de alguna manera íbamos a enfrentarnos de nuevo, me propuso incluso que me quedara de nuevo en el país, que me quedara trabajando pues como en la empresa que él estaba desarrollando y sacando adelante. Y ahí lo que de alguna manera sentí yo es que me volví a encarar ese reto o ese quemar los botes, porque dije no, en ese momento de alguna manera siento en mi interior que tengo que regresar, que tenía que volver a irme. ¿Por qué? Porque estaba construyendo un proceso interior. Entonces con lo de esos 30 días me fui de nuevo, otro año, el segundo año. Y mira, quiero decirte una cosa muy importante, y es que la necesidad hace que tú des saltos de creatividad. Durante esos 30 días de alguna manera para mí fueron súper difíciles. ¿Por qué? Porque claro, ya no estaba en ninguna zona ni de confort, ni en ninguna zona conocida. ¿Por qué? Porque me puse en un modo de supervivencia y era 30 días vencer o morir. Y el vencer o morir era encontrar un trabajo, encontrar una opción que me diera ingresos. Al cabo de esos 30 días logré realizar un pequeño emprendimiento que era hacer como comidas para rodajes de bajo presupuesto, rodajes universitarios. Yo estaba estudiando cine en ese momento. Y eso me permitió alargar como mi economía por un mes más. Entonces, de alguna manera, ese circuito y esa necesidad hace que te actives, que te despiertes, que luches. El caso es que al segundo mes ya finalmente logré conseguir un trabajo, y no cualquier trabajo, sino ya era un trabajo que de alguna manera estaba relacionado con mi carrera, con lo que estaba estudiando, y desde ahí hasta el día de hoy no he trabajado en cosas diferentes que no sean lo que realmente escojo hacer, lo que me gusta hacer. El hecho de quemar los botes significa eso, significa no ponerte tantos plazos. Muchas veces el exceso de planeación significa exceso de miedo, de temor. No hay que pensar tanto las cosas, hay que actuar más, hay que ser más intuitivo, hay que guiarte mucho más por la fuerza de tu corazón. Cuando estés enfrentado a esta situación, hazle caso a esa voz interior, a ese abrirte, a ese buscar hacer las cosas de una nueva manera. Y no es la irreverencia por la irreverencia, sino simplemente es buscar andar tus propios pasos en búsqueda de tu identidad. Mira, y ya para finalizar, la última vez que me he tenido que ver enfrentado también a quemar los botes fue cuando, después de todo ese periodo de tiempo, y aquí tengo que agradecerle mucho a mi esposa, decidí, gracias a ella también porque me ayudó, a renunciar a mi trabajo para poder sacar y darle vida al emprendimiento que en ese momento tenía, la empresa o el proyecto de empresa que en ese momento tenía. Ese momento es también muy difícil. ¿Por qué? Porque de alguna manera era como reducir nuestros ingresos a más de la mitad y poderle
dar vida a lo que quería realmente hacer. Tomar esa decisión es muy difícil y también ahorita no te digo que, mejor dicho, vayas y te despidas de tu trabajo. Pero con todo esto, lo que te digo es que el tiempo es algo muy, muy preciado en la vida, en mi vida, en tu vida. No planees tanto las cosas. Hay muchas variables en la vida, hay muchas. Mira, después de todo eso, me renuncié y empecé a construir la empresa que actualmente tengo. Llevo más o menos unos 7 años después de haber tenido ese último empleo, y a día de hoy quiero decirte que el hecho de ser emprendedor, de tener tu propio trabajo, es una decisión difícil, pero tiene una gran satisfacción. Entonces, sea cual sea el sueño que tengas, la meta que tengas, apuéstale, quema los botes, no planees tanto, la vida es solo una. Quemar los botes es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque es no tener retorno, es entrar en el camino del no retorno, es decir, voy a hacer que funcione. ¿Por qué? Porque tengo toda la fuerza, porque sé que eso es lo que quiero, porque sé que eso hace parte de mi naturaleza. Es encender los motores, empezar a andar y decir, no vuelvo atrás. No hay un plan B, no hay una calle alterna, no hay un camino alterno. Voy a hacer que funcione. ¿Por qué? Porque esa es mi esencia. Eso es quemar los botes. En mi caso, con el viaje, lo que hice fue comprar un tiquete de ida y ya está. ¿Por qué? Porque no hay marcha atrás. Porque tenía que hacer que funcionara. Porque por más de que de alguna manera hubiesen momentos difíciles, y los hubo, dentro de los 5 primeros años que duramos o que duré allí, los 2 primeros años fueron muy duros, pero fueron años de infinito crecimiento. ¿Por qué? Porque eso hizo que de alguna manera pudiera asentar todas las bases de lo que soy hoy en día. Y eso se lo agradezco a quemar los botes, a decir sí o sí voy a hacer que funcione. Piensa y analiza qué deseas hacer que funcione. El tiempo es muy limitado. Persigue tus sueños. No dejes que los demás juzguen lo que tú deseas. Si está en tu naturaleza, persíguelo, lógralo, alcánzalo, enfrenta tus miedos y estoy seguro que lo vas a lograr.